Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Sensor UABC, esta vez en la Facultad de Deportes, en el Color Wars. No se despeguen, mi nombre es Néstor Arana. Así es, y yo soy Luis Orozco, y nos encontramos en este evento para poder ver toda la organización que hubo detrás de él, así como los equipos que competirán en una batalla con globos de pintura. Vamos a ver quién es el que se lleva el premio de 5,000 pesos que tienen preparado el comité organizador de este evento. Pero vayamos a ver eso y mucho más en otras cápsulas aquí en Sensor UABC, temporada 14. Muy buenos días, amigos, estamos aquí en Color Wars con el equipo Halcones. Muy bien, ¿cómo se sienten de participar en este evento? ¡Súper! Contentos de ser partícipe de este evento de jóvenes, apoyándolos al 100. Perfecto, ¿y cuáles son los objetivos para ustedes? Ganar, eliminar al enemigo. Bueno, muchísimas gracias por su participación en este evento. Continuamos con el PROC. ¡Chasis! ¡Viva los halcones! Fuimos invitados esta semana al tan esperado evento Revolution Mania, organizado por un grupo de emprendedores cimarrones con ganas de salir adelante. Revolution Mania, un evento organizado por alumnos de la Facultad de Deportes, con el fin de recaudar fondos para su graduación. Una noche grandiosa para los amantes de la lucha, teniendo 6 enfrentamientos de alto nivel. Con un exhaustivo trabajo por parte del staff, el evento se realizó de manera exitosa en las instalaciones del bar Rancho Grande, teniendo ganadores como Vulcán, Azteca y Fantastic, además de la lucha estelar, en la cual saldría victorioso el equipo de Último Maldito, Hijo de Halloween y Zarco. 100% orgulloso, gran parte de mis sueños y mi pasión se lo debo a UABC, ya saben, 100% cimarrón. Contando también con participación de 2 jóvenes luchadoras, Jade e Hija de Gatúbela. Los organizadores del evento se notaron muy satisfechos con la asistencia y el desarrollo del evento. Hasta el momento sí se han cumplido, todo se ha llevado muy bien a cabo, lo cual vemos que cada lucha ha sido la expectativa que la gente espera, la gente está contenta y esperemos que se siga llevando así a cabo el evento. Pues nosotros esperábamos, la verdad, con la organización que traíamos, esperábamos respuesta positiva, obviamente con muchos nervios, aquí desde las 6 de la mañana, listando todo, esperábamos pues alrededor de 600 espectadores eran los que se esperaban y pues esa era nuestra meta, ¿no?, del día de hoy. Así es, y con la venta de boletos pues se puede decir que nos fue excelente. Creo que las expectativas hasta el momento se cumplieron. La meta, que sigamos con esto, que el aprendizaje que nos dejó, pues nos deje en buen fruto, ¿no? O sea, que podamos continuar seguir trabajando en los eventos y seguirle dando ese beneficio a la gente, ¿no? Seguir divirtiéndose en familia y con eventos igual, extremadamente de calidad y de calidad. Además, varios de los luchadores nos compartieron su experiencia al participar en este gran evento. Creo que esta noche en este evento yo no salgo de todo contento, creo que hizo falta un poquito más del saborcito de Halloween. Les pido una disculpa, les quedé debiendo y me siento orgulloso, satisfecho, entusiasmado de poder apoyar a compañeros de UABC, que al final del día no importa la facultad que sea, ¿no? Al final del día todos portamos la misma camiseta y todos somos cimarrones. Creo que fue un evento bueno y me gusta mucho estar en varios eventos diferentes sobre apoyando el deporte, ya sea escuela, sea
algo en la calle, un parque, lo que sea. Y pues la verdad me sentí muy bien y espero volver a presentarme un evento similar a este. Pues la verdad el evento de hoy estuvo muy bien. Creo que el desempeño que dimos en el ring todos los compañeros estuvo perfectamente bien. Y para mí es un gran honor estar apoyando a la UABC. Y esta fue tu sección marcador, presente desde el evento Revolution Mania. Sigan sintonizando, estás en Sensor UABC, temporada 14. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Alejandro Lizárraga. Y yo soy Yuri Campaña. El día de hoy entrevistaremos a nuestros compañeros de UABC. Para saber qué son las posadas para ellos. ¡Acompáñanos! Como crecí en una familia un tanto religiosa, apegada a la religión católica, tenemos la costumbre de aproximadamente como a las 11:50 de la noche, salimos en Nochebuena, salimos de casa y procedemos a prender velas y nos ponemos cerca de la puerta de la entrada cuando alguien está dentro y se canta el famoso, no sé cómo se llama la verdad, pero se dice os pido posada. Yo celebro las posadas con mi familia. No soy mucho de salir con mis amigos a celebrar la posada navideña. Pues normalmente nos reunimos en la casa de uno de mis tíos y primero es la cena y después contamos historias, recordamos cosas que nuestros papás hacían de chicos. Yo las posadas generalmente las celebro como que me invitan a una fiesta, mis amigos y así, y pues es en una casa y bueno, realmente las posadas en realidad son como fiestas tradicionales donde hay pues alcohol, juegos y cosas así. Bueno, yo celebro las posadas con mi familia y también con amigos. Normalmente pues comemos juntos, bebemos juntos. También jugamos algunos juegos de mesa tradicionales como lotería. También jugamos dominó. Y pues para ser más bonita la pasantía, contamos anécdotas o historias chistosas que ha pasado entre nosotros, entre la familia. Las posadas son fiestas populares de origen mexicano que, además, se han expandido más allá de México, en lugares como Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, entre otros lugares centroamericanos. Durante los 9 días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre, se celebra esta tradición llamada posadas. El origen de las posadas es de carácter religioso, en el que se presenta el peregrinar de María y José en su camino a Belén. Pero, desde a finales del siglo XVIII, estas fiestas han formado parte de la cultura popular al ser organizadas por familias y miembros de diferentes iglesias. Las posadas han sido muy importantes desde su creación, en donde todo es importante. Por ejemplo, el papel de las piñatas representa la fortaleza de la fe de aquellas personas. Normalmente tiene 7 picos, que representan los 7 pecados capitales. Los dulces y la fruta representan la gracia de Dios. La venda que se coloca en los ojos a la hora de romper la piñata representa la fe. El palo representa a Dios. Y la multitud que se encuentra alrededor representa a la iglesia que guía a la persona hacia la gracia de Dios. Cuando la mayoría de los invitados llega al evento, comienzan los rezos. Después de esto se hace una procesión. Sucede la tradicional marcha o desfile que se hace cuando las personas de la iglesia se desplazan de una casa a otra. Sigue la letanía, que es una oración colectiva que realizan los miembros de la iglesia para agradecer lo que Dios ha hecho. Para esto se agradece a la Virgen y también a los santos. Después esto se divide a los invitados en 2 grupos. Uno debe permanecer dentro de la casa y otro debe permanecer fuera de ella, representando a María y a José cuando entran a la ciudad de Belén. Después de esto se le da la entrada a las personas de afuera adentro, donde los recibe pan, leche, chocolate, en fin, un sinfín de cosas. Así que te invitamos a seguir formando parte de esta gran tradición mexicana. Y recuerda pasar estas fiestas con tus seres queridos. ¿Y tú, cómo festejas las posadas?
Gracias por estar con nosotros en una cápsula más. No olvides sintonizarnos la siguiente semana. Yo soy Alejandro Lizárraga y estás en Sensor UABC, temporada 14. Hola amigos de Sensor UABC, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el evento Color War con nuestros amigos Willy y Yasmin. Ellos van a participar en este evento. ¿Podrían decirnos cuál es el nombre de su equipo? La First and the First. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? ¿Quiénes vienen a echar las porras y quiénes son parte de su equipo? Pues más que nada, bueno, no, nadie nos apoya, nada más venimos a apoyar a nosotros, a los chicos universitarios, porque es una gran oportunidad, pues divertirnos y más que nada, pasarla bien, un buen momento. ¿Qué esperan de este evento? ¿Qué los motivó a entrar, aparte de lo que comentas de sus amigos que se van a graduar? Pues el premio, queremos ganarlo, así que pues venimos con muchos ánimos para ganar. Les deseamos mucho éxito y a ustedes los invitamos a que no se muevan porque continuamos con esto que es Sensor UABC, temporada 14. Me llamo Said Vargas, tengo 19 años, estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y me dedico al modelaje. En efecto, asistí a una escuela de modelaje que se llama Utopia Models. Yo entré hace un año, el 21 de octubre de este año cumplí un año en la agencia. Entras primero pues como estudiante, después ya te gradúas como modelo. Entré a modelar porque yo quería estudiar actuación. Entonces muchos de los actores brincan de modelo a actuación. Y cuando estaba estudiando modelaje decidí que eso es lo que me gustaba y me quedé modelando, ya no me interesa estudiar actuación. Mi primera pasarela fue cuando todavía era estudiante de modelaje y todavía no me graduaba como modelo y pues la agencia decidió que me iba a dar una pasarela. Fue una pasarela que fue ayudando a animales, o sea, la entrada, el cover era o cobijas o comida para perro o ese tipo de cosas. Y pues la verdad es una experiencia, pues la primera te dan muchos nervios, sientes que no lo vas a hacer bien, pero pues por algo lo estás estudiando y se siente la verdad muy bonito cuando estás ya enfrente de todos y ves que no te equivocas, se siente muy bien la verdad. Pues primero me había motivado el hecho, como ya he dicho, de estudiar actuación y pues más que nada fue mi familia la que me apoyó y motivó para seguir en esto cuando entré, porque si era como si sigo o no sigo, pero sí fue gracias a mi familia de modela que estoy en el modelaje ya. No cualquier persona puede ser un modelo, no por la altura o porque esté guapo o guapa, sino porque es muy difícil realmente. Son muchas cosas que tienes que dejar. A veces hay eventos familiares a los que no puedes ir porque la agencia te necesita. Tienes que aprender a decidirte. O vas a ir con tu familia, o vas a ir con tu novia, o vas a ir con tus amigos, o vas a modelar. Muchas veces así, y pues tienes que saber también que si vas a decidir la parte social en vez del modelaje, te van a ir llamando menos hasta el punto donde ya no te llamen y pues terminas perdiendo el trabajo como modelo. Realmente cuando entré pensé que yo me iba a ir más a la rama de la fotografía, porque pues cuando entras de modelo tú crees que solo son pasarelas, pero no, hay más ramas como puede ser extra de películas, todo eso. Hay muchas cosas que puedes hacer, comerciales, pero realmente lo que me apasionó, lo que más me gustó fue la pasarela, porque básicamente tú eres un lienzo en blanco. Tú eres parte del arte que está transmitiendo el diseñador y es bonito ver cómo las personas te miran y miran la ropa, ver cómo el diseñador transmite sus sentimientos mediante ropa y tú eres parte de ello. Académicamente, mis planes a futuro serían, pues primero que nada, terminar mi carrera. Más que nada me quiero ir a medios audiovisuales o ya a la dirección creativa de una empresa. Y en el modelaje, lo que quiero a futuro, o a lo que ya le estoy tirando, si le quieren decir de esa forma, es a conseguir una pasarela en Estados Unidos. Al momento de que tú consigues una pasarela en Estados Unidos ya estás del otro lado, porque pues aquí en Tijuana desgraciadamente no se puede vivir del modelaje, es más como un hobby. Pero pues una vez llegas a Estados Unidos ya puedes hacer más cosas y pues sería eso, conseguir una pasarela a Estados Unidos y pues ya más a futuro pues llegar a una marca grande. Soy Said Vargas, soy modelo y orgullosamente soy cimarrón.
Amigos de Sensor UABC, seguimos aquí en el Color War. Como ven, nosotros dos no hemos tenido la fortuna de que nos pinten con los colores que se están utilizando en esta competencia. Pero la gente que tenemos detrás de nosotros ya está manchada en las camisas, en el cabello, en todo el cuerpo con los distintos colores dentro de los globos. Y es que dentro de estos mismos tenemos los colores de todo el arco iris. Así que no nos será una sorpresa que después veamos a gente saliendo de color azul, rojo, amarillo, del que sea. Vemos que hay un ambiente plenamente familiar y está en una convivencia sana. Y conforme avance este programa vamos a mostrar al premio del primer lugar. Así es, y no se despeguen, que nuestros amigos de Trámites y Servicios nos tienen preparado una gran cápsula sobre los distintos tipos de becas que ofrece la UABC. Así que no se despeguen y continuamos con la transmisión. Buen día, familia Cimarrona. Gracias por estar una vez más con nosotros en sección Trámites y Servicios. El día de hoy les vamos a hablar de un apoyo que brinda la institución, que es de muchísima ayuda, en especial para esas personas que se dedican un 110% a la escuela y no cuentan con un empleo o algo por el estilo. Estamos hablando de las becas. Las becas son apoyos extraordinarios que ofrece la UABC a los alumnos para la realización de los estudios dentro de la institución, con base en su situación socioeconómica y académica. Son sujetos al beneficio de las becas los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: estar inscritos en alguno de los programas académicos formales que ofrece la universidad, contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 80, al menos en el periodo escolar anterior, acreditar que cursó en el periodo escolar anterior al menos la carga académica promedio en créditos, reunir las condiciones socioeconómicas conforme a los criterios de elegibilidad establecidos por las autoridades universitarias, en el caso de que el tipo de beca lo requiera. Existen dos tipos de becas: becas reembolsables y becas no reembolsables. Beca crédito: financiamiento que se otorga a los alumnos para la realización de sus estudios en la universidad. Beca prórroga: diferir el pago de cuotas de inscripción o reinscripción para que estos pagos se efectúen dentro del mismo periodo escolar semestral. Beca patrocinio: constituyen por donaciones o legados que se transfieren al Fondo Universitario de Becas. Beca deportiva: participación relevante como integrantes de equipos deportivos. Beca artística: participación relevante en eventos artísticos y con representatividad universitaria. Cuenten como actividades artísticas el jazz, ballet, danza folclórica, danza rítmica popular, danza árabe oriental, danza africana, ritmos latinos, danza contemporánea, danzas polinesias, danza moderna, iniciación actoral, piano, violín, lenguaje musical, guitarra clásica, guitarra popular, coro y solistas, ensamble vocal, artes plásticas infantil, arte y diseño digital, fotografía digital, arte y diseño digital para niños con Asperger. Beca mérito escolar: promedio más alto de la generación. Beca compensación: colabora en las unidades académicas, bibliotecas, laboratorios, talleres y demás instalaciones universitarias, auxiliando en actividades académicas o administrativas. Beca vinculación: aportaciones económicas para movilidad o intercambio académico, o para la realización de prácticas profesionales o prestación de servicio social. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en sección Trámites y Servicios. No te despegues de Sensor UABC, temporada 14. Amigos de Sensor UABC, todo evento siempre tiene una cabeza al mando, la cual está coordinando las dinámicas y organiza muy bien a su equipo de trabajo para que este resulte a la perfección. Y en este caso nos encontramos con mi tocayo Luis Juárez, el cual es el director general de este evento. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy emocionado, ya estamos a punto de arrancar este evento. Es una gran emoción, nuestro primer evento, la primera edición de Color War. Muy bien, y dinos, ¿en qué consiste este evento? ¿O cuál es la finalidad de este evento? La finalidad de este evento es llevar una nueva manera o innovar en maneras de activación física para la salud y tiene fines académicos en el Comité de Programación de la Facultad de Deportes. Muy bien, y actualmente, ¿cuántos equipos están inscritos en esta dinámica? Actualmente tenemos 41 equipos inscritos que van a competir el día de hoy.
y estos equipos, ¿cómo se pudieron haber registrado? ¿Cómo pudieron haber metido sus papeles o haber anotado en una lista para poder venir aquí a participar en este evento? Ok, nos manejamos con promoción en diferentes preparatorias, universidades, promoción personal, pasamos a diferentes salones, escuelas y igual por la página de Color Guard estaba la opción de mandar un mensaje y nosotros mandábamos la cédula y ellos nada más tenían que escanearla, daban el pago en la tarjeta y con eso se podían inscribir. Muy bien, ¿y podrías decirnos cómo va a estar la dinámica ahorita que inician los equipos? ¿Si va a haber fase de grupos o van a ser todos de bonche o cómo va a estar aquí la dinámica? Ok, tenemos 4 campos y en cada campo se va a jugar 10 equipos. Van a ser eliminación doble y una vez que hayan ganado, salga el ganador de cada campo, estos 4 se enfrentarán en una batalla completa en los 4 campos. Muy bien, y para los ganadores, para los que lleguen al primer lugar, segundo y tercero, ¿qué premiación van a tener? Tenemos la premiación, solo el primer lugar, que es de 5,000 pesos monetarios. Muy bien, como ven, este evento tiene mucha organización, tiene todo preparado para que continúe y los equipos pues puedan participar dando el mejor esfuerzo. Continuamos con nuestra programación de esto que es Sensor UABC, temporada 14. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Karen Castañón. Y yo soy Denise Alcido. Y esto es A Ciencia Cierta. El día de hoy les estaremos hablando sobre un programa ecológico llamado Ecocimarrones. ¿No es así, Denise? Así es, Karen. Este es un programa que nace en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Acompáñanos a saber más sobre este tema. Convencidos de que uniendo esfuerzos y predicando con el ejemplo es como se puede promover la sustentabilidad, estudiantes de la UABC Campus Tijuana conformaron el club Ecocimarrones. Este es un programa ecológico de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, el cual en el año 2013 ganó el primer lugar como mejor taller expoambiente. Sí, he escuchado, de hecho en la materia una profesora nos lo mencionó, sobre los botes de basura que hay para reciclar, para dividir lo que son, pues lo que es orgánico y no orgánico. ¿He escuchado sobre eso? Pues sí. Sí, he escuchado uno que se llama Cero Residuos. Sí, solo cero residuos. No. La verdad, ser honesto, no lo he escuchado. Sí. No. 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 Siempre con su lema, sembrando ideas para un futuro más verde, el proyecto, además de talleres y charlas en temas ambientales, incluye campañas de reciclaje de aluminio, plástico y papel, así como también acopio de baterías y equipo electrónico. La misión de este programa es informar y concientizar al alumnado, personal y docente administrativo para contribuir al mejoramiento de las áreas verdes en las instalaciones de la universidad, así como también se busca fomentar el hábito del reciclaje y los valores mediante actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente. Actualmente, el club está conformado por alumnos de diferentes unidades académicas y conforme ha pasado el tiempo, se han realizado actividades como acopios, exposiciones y creación de huertos. Sin embargo, el evento más representativo es la Feria Ecológica, que cuenta con talleres, exposiciones, conferencias, presentaciones de grupos musicales, comida vegana y vegetariana, además de exhibiciones de cultivo. Dicha feria es llevada a cabo en el mes de abril, todo esto con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra. No. Sí, sí me gustaría. Sí. Claro, ¿por qué no? Si estás interesado en formar parte de este club ecológico, solo necesitas mandar un correo a ecocimarrones@gmail.com, seguido de tu nombre completo, carrera y el semestre en que te encuentras cursando. Y listo, así de fácil puedes mandar solicitud para ser parte de este club llamado Ecocimarrones. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta, su sección favorita, A Ciencia Cierta. Los esperamos la próxima y recuerden, esto es Sensor UABC, temporada 14.
Hoy tendremos el gusto de presentarles un proyecto que está dedicado especialmente a la comunidad estudiantil, trabajado durante bastante tiempo por profesores y académicos de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿De qué se trata el proyecto Altavoz? El proyecto Altavoz como tal es un programa universitario radiofónico. Entonces lo que tratamos en primera instancia es hablar sobre temas donde podamos crear contenido que apoyen esta temática, porque es un programa semanal, todos los viernes a las 11 a.m., y que incluyan pues, cosas como entrevistas, datos curiosos, algunas dramatizaciones de interés ya sea para los jóvenes o la comunidad universitaria, pero también para la sociedad en general, porque nos transmitimos en realidad por 3 frecuencias. A 16:30 AM en Tijuana, la 104.1 FM en Mexicali y la 95.5 FM en Ensenada. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? Es un proyecto relativamente joven, 7 años en realidad, porque surgió por un estudiante, Jonathan Alvarado, justamente en la Semana de Humanidades, que es donde pues, se suelen presentar conferencias, entrevistas, etc. Y pues surgió precisamente porque él quería un espacio para los estudiantes que ya sea interesados en trabajar en la cuestión de radio o simplemente porque tienen una espinita de conocer cómo utilizar el lenguaje sonoro, es decir, la voz, los silencios y la música, para crear contenido, crear mensajes. ¿Cuáles son las dinámicas de trabajo o la interacción que tienen dentro del proyecto Altavoz? La dinámica de trabajo creo yo que hasta en cualquier programa radiofónico, pero en el caso particular de Altavoz lo podemos dividir en planeación, locución y edición. Y ya los miembros se dividen por secciones. Tenemos la sección, tenemos conducción principalmente, hablando de números, ya te enteraste, que son 2 secciones de curiosidades. Pero también tenemos la sección perspectiva, que son las entrevistas. También es donde hacemos promoción a eventos culturales, pero sin fines de lucro, para que las personas, ya sea de Tijuana, de Ensenada, Mexicali, Tecate, Rosarito, puedan visitar en todo el estado. Y también pues la sección de tercera llamada, que es donde se encargan de sketches, dramatizaciones referentes al tema que estemos abordando esta semana. Todo el programa, al final de cuentas, cuando uno entrega sus cápsulas, pasa por dirección, y de esa dirección, que es dentro del programa Altavoz, pasa por la producción. ¿Quiénes pueden participar? Por lo regular, participan los que son de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sobre todo los de comunicación por obvias razones, ¿no? Porque es un espacio donde ellos pueden implementar todos los conocimientos que van aprendiendo en cuestión pues, radiofónica, pero realmente sí está abierto a todo público. Por ejemplo, si eres un estudiante de medicina como una vez que nos tocó, realmente sí se acercó y quería, obviamente no se iba a dedicar a un programa de radio, pero sí tenía interés por aprender cómo se manejaban y todo. Entonces sí, adelante. Al final nos unió Altavoz, pero de todas formas sí le estuvimos enseñando pues. Porque aquí tenemos la iniciativa de que incluso aunque no vayas a ingresar al Altavoz, puedes ingresar aquí al taller de radio para aprender lo máximo que puedas. Si están interesados en aprender un poco más sobre el área radiofónica, no deben visitar la estación de radio que se ubica en el edificio 7D en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Eso es todo por nuestra parte. Mi nombre es Jesús Real y esto es Videografía. Muchas gracias. Amigos, el ambiente que vivimos hoy fue espectacular. Agradecemos a todos los participantes y colaboradores para que este evento se diera a la perfección. Así es, y para que no se pierdan este episodio y muchos más de esta temporada o temporadas pasadas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y no olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y en su repetición los miércoles a las 11 a.m. Así es, pero vamos a recapitular un poco. ¿Qué te pareció este programa? Me gustó mucho todo esto que fue del Color War, los colores. Ahorita vemos a la gente que ya está retirando, pero bueno, nosotros también nos retiramos porque el programa de hoy ha concluido. Yo soy Luis Orozco. Yo soy Néstor Arana. Y esto fue Sensor UABC, temporada 14.